Estamos aquí con una lavadora Whirlpool Expert System. Y el problema es que ahorita el modo de lavar, ahí está llenando la tina ahorita. Se escucha un ruido ahí de que no lava. Vamos a revisar si es algo mecánico, si es algo que está ahí atorado en la parte de la tina. La otra es que lo giro con la mano y si empieza a girar. Y si no le giro, nada más escuchan un ruido de que se está moviendo, pero en realidad no hay movimiento de una tina. Aquí lo que estoy haciendo es levantar la tapa. Aquí estoy engañando a la lavadora. Le quité lo que es la parte de ahí del seguro de puerta. Y aquí lo coloqué nada más aquí para que me vea que empieza a abrir y cerrar lo que es la tapa. Comprobar que se está ahí saliendo lo que es la parte del motor o la transmisión. Puede ser un buque y la parte de adentro. Vamos a esperar a que comience a lavar para que escuchen el ruido. Podemos ver que comienza a lavar, pero no tienes que darle control el shift para que pueda hacer el trabajo. Y ya agarró ahí potencia. Y por demás está muy atorado. Vamos a ver. No, está atorado todo. Más es el ruido que se escucha. Y aclarando, no soy técnico, no soy un aficionado ahí. Quise subirles el video para que si tienen el problema, como quiero te voy a hacer unas mediciones ahí con el multímetro. Vamos a checar el motor. Primeramente tengo que desarmarla la parte la parte de arriba. Tengo que desarmar la parte de arriba, para que me dé acceso ahí en la parte, lo que es el buje de abajo, lo que es la transmisión al motor, y hacer mediciones ahí con el multímetro. Bien, si está algo ahí atorado, bueno, hasta aquí voy a dejar el video. Vamos a subir otro video, pero ya encontrando la solución del problema Aquí ya está lavando, pero le tuvo que girar aquí. Es el centro aquí de la tina para que pueda lavar. Pero ya como que necesitaba un impulso de que pudiera como atascado. Y ya está lavando ya. Tiene este ruidito ese, pero puede ser y que ocupe otra vez más escucha. Si le giro, si empieza a lavar.
vamos a esperar un ratito a ver qué pasa. Se debe de cancelar, se debe proteger ahí la lavadora. Vamos a ver qué pasó ahorita. Voy a cortar un poquito el video y ya continuamos.